tardes a todos. Vamos a comenzar con una cita hoy. ¿Y si este mundo fuera el infierno de otro planeta? La cita es de nuestro escritor de esta tarde, de Aldous Huxley, y con esta cita les deseo un feliz día del libro, un feliz 23 de abril. Desde luego la fecha fue puesta totalmente a posta para terminar esta tercera edición del ciclo Ciencia Ficcionados, que, como ya todos ustedes muy bien sabrán, une literatura y ciencia. Recordarles que esta es una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que se enmarca dentro del segundo Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba. Y bueno, por aquí han pasado a lo largo de varias temporadas grandísimas novelas de ciencia ficción, grandísimos escritores, algunos del siglo XIX, la mayoría del siglo XX, y para cerrar esta tercera edición del ciclo, esta temporada, porque volveremos la siguiente, ¿verdad, Elena Lázaro? Por supuesto, pues se ha escogido un clásico, sin lugar a dudas, de la ciencia ficción, una novela escrita en el año 1932 por alguien de quien se cree, y así lo cree la crítica más especializada, la orientación científica de su inteligencia, sin lugar a dudas, es la clave de su éxito literario y de su maravilloso mundo de creación literaria. De hecho, la última novela de Aldous Huxley, que se publicó de forma póstuma en el año 1963, se tituló Literatura y Ciencia, precisamente. Desde mi punto de vista, es un escritor que mira a la ciencia con ojos humanistas, y ahora hablaremos bastante de todo ello. De hecho, esta novela está plagada de citas shakespearianas, empezando por su título original, O Brave New World. Porque les cuento muy brevemente, en el capítulo 8 de este libro, Huxley pone en boca de uno de sus protagonistas, de John el Salvaje, las ingenuas palabras de la joven Miranda, la protagonista de La Tempestad de Shakespeare, palabras que le dirige a su padre Próspero: qué hermosa es la humanidad, oh espléndido mundo nuevo feliz, que alberga tan maravillosas criaturas. Unas palabras que en boca de John el Salvaje, en un mundo feliz, pues refleja la inocencia de unos personajes que sueñan con verse pronto en un mundo maravilloso, pero que tan solo lo es en apariencia. Esta novela, que seguramente todos ustedes conocerán, no tiene nada que ver con su título en castellano, es una desesperanzada visión del futuro que veía Huxley en el año 1932, un futuro del que fue muy visionario, porque inventó un mundo que estaba dominado por la tecnología y también por la genética, que los ciudadanos sobrevivían con felicidad gracias a una droga llamada soma en esta novela, y que habían renunciado a las libertades individuales a favor de una supuesta felicidad. Proyecta Huxley en esta novela algunas novedades de la época, como los hallazgos de la psicología conductista y de los últimos avances en genética, de lo que hablaremos esta tarde. Pero en 1958, pocos años antes de su muerte, revisó esta novela y reconoció no haber valorado entonces, en 1932, el potencial de la energía atómica. Él, de alguna manera, pues se fustigó con ese látigo, pero años después, casi medio siglo después, con la Guerra Fría terminada, pues la humanidad, la verdad, parece bastante más preocupada con los peligros de la genética que los de la fisión nuclear. Esta novela está llena de fina ironía, muy inglesa, por cierto, de sarcasmo y de grandes conocimientos. Huxley tenía grandes conocimientos científicos. Hay sarcásticos homenajes a los líderes totalitarios de mitad del siglo XX. Una de las protagonistas se llama Lenina, o el dios que adora toda esta sociedad es Henry Ford, el famosísimo fabricante norteamericano de automóviles. Él era un auténtico caballero inglés, educado en uno de los colleges más prestigiosos de Oxford, un hombre con una gran educación, perteneciente a una familia adinerada,
se fue a vivir a Los Ángeles, fue guionista de Hollywood, de Los caballeros las prefieren rubias, por ejemplo, fue uno de sus guionistas, recordarán todos aquella película de Marilyn Monroe, y aún así, a pesar de la más o menos buena vida que tuvo Huxley, no dudó en señalar los defectos de una sociedad decadente, aplicando pues su inteligencia y también su talento a denunciar el vacío y el horror de los cimientos de la sociedad que lo sostenía. Murió el 22 de noviembre de 1963, el mismo día que asesinaron a Kennedy. Casualidades de la vida. Y quizá el paralelismo de este ser en nuestra Córdoba puede ser el profesor que nos acompaña esta tarde, que si bien no ha sido educado en un college, pues lo ha sido en un colegio andaluz público. Francisco, gracias, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé para qué se los voy a presentar, porque me parece que todos los que hoy nos acompañan te conocen muy bien. Director de... Ya son amigos míos. ¿Los no somos? Director del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba, es investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, también fue presidente del Parque Tecnológico Rabanales 21, del Instituto Nacional de Salud Carlos III, fue secretario general de Universidad de la Junta de Andalucía, entre otros muchísimos méritos. Un hombre muy conocido en la ciudad, un hombre muy conocido en Andalucía, y un gran aficionado a este ciclo, porque en esta temporada no has faltado ni a uno solo. Sí, yo creo que no te he puesto falta ninguno de los 4 días, pero bueno, puede que me equivoque. Bueno, pues comencemos por tu visión de esta novela en general. ¿Dirías que pertenece al género de la ciencia ficción? Hombre, yo creo que, bueno, antes de empezar, lo primero agradecer que me hayáis invitado los organizadores de este ciclo y pensar que yo puedo aportar algo a esta serie de ciencia ficcionados. Yo no soy ni genetista, ya no soy casi nada, porque la investigación de frontera pues hace tiempo que no la abordo, desde que me dediqué un poco a la gestión. Pero lo que sí es cierto es que probablemente me han escogido, no sé, eso Elena que me lo confirme, para cerrar el ciclo, probablemente porque por mi edad y por mis años, pues a lo mejor soy un poquito de todo, ¿no? Pero mucho de nada. Y eso algunas veces es hasta bueno. Entonces, gracias por invitarme y gracias. Es lo que falla de la... No se me oye. No. Sí, se me oye. Se te oye, pero se te oye. Que siga hablando. Bueno, gracias por invitarme y sobre todo gracias a tantos amigos y amigas como habéis venido hoy a estar aquí y echar este rato, que espero que luego cuando acabemos, que nosotros vamos a ser breves, ¿verdad? Vamos a intentar ser breves para que luego haya debate y haya opinión. Yo creo que, vamos a ver, depende de cómo contemple uno esta novela, ¿no? Si uno lo analiza del momento en el cual se escribió, pues evidentemente en aquel momento era una novela vanguardista que tiene aspectos de ciencia ficción que en aquel momento es que ni se imaginaba uno que podrían existir. Y probablemente desde ese punto de vista avanzaba técnica, y ahora lo comentaremos, técnica y metodología que luego algunas de ellas se han puesto en marcha con la ciencia moderna. Pero para mí, analizado ahora, y si yo se lo recomendase a alguien que se leyese este libro, yo lo recomendaría más como un libro de política ficción o de sociopolítica ficción, ¿no? Realmente yo creo que donde hace el esfuerzo, y también yo creo que eso hay que contextualizarlo con el momento histórico que tú... Lo que sea. Sé que tengo yo un especial magnetismo. Gracias, magnífico. Ha hecho falta el pitido para que todo se arregle. Así que ustedes nos perdonen. Estaba acoplado. Decía que yo creo que desde ese punto de vista, en su momento indudablemente avanzó técnicas que indudablemente en aquel momento ni uno se las podía imaginar, y algunas de ellas luego, como veremos, se han puesto en marcha, la mayoría no, o se están abordando por otros mecanismos, pero desde luego lo que sí establece es un nuevo orden social, es una nueva organización social. Y yo no sé hasta qué punto, lo hablaba antes contigo, realmente
porque él está defendiendo ese modelo o está exagerando un posible modelo que en aquel momento eran los regímenes comunistas, ¿no? O sea, realmente lo que yo creo que la novela traslada es más una organización social rígida, y lo que plantea es un dilema de enfrentamiento, de elección entre la libertad individual y el orden social o el beneficio de la sociedad, ¿no? O sea, el equilibrio entre quién tiene más derechos, la sociedad como tal, que es el típico régimen que al final puede acabar siendo totalitario, en el sentido de que alguien se da o se arropa la capacidad de decidir en nombre del bien social por el resto de los ciudadanos, frente a la libertad de John el Salvaje, del individuo, de elegir. Y yo quiero elegir, pues, vivir mal y no ser feliz, ¿no? Por ejemplo, que es una de las frases que dice yo al final del libro. Por tanto, para mí es más una novela de política, de sociopolítica ficción, pero indudablemente en su momento fue una novela de ciencia ficción. Pues así vamos a dividir el debate, al menos el nuestro, el diálogo al principio. Vamos a analizar un poco algunos de sus aspectos científicos y también algunos de sus aspectos sociales para luego pasar al coloquio. Pero yo quería comenzar por el título antes de entrar en materia, Francisco, porque esta novela se tradujo al castellano, el título, perdón, se tradujo al castellano, lo hizo un poeta falangista, cántabro, por aquí tengo su nombre, Luis con Y Santamaría, y realmente poco o nada tiene que ver con el título original, porque ese Brave New World literalmente se puede traducir al castellano como espléndido mundo nuevo. Nada tiene que ver un mundo feliz, o muy poco tiene que ver un mundo feliz en esa tradición que existe en la literatura y en el cine español de titular las cosas como queremos, ¿no? O como se quiere. Sin embargo, y no sé si estarás de acuerdo, tal vez a nivel de marketing me parece un título magnífico. O sea, pienso en esta novela traducida literalmente como un espléndido mundo nuevo, y creo que no hubiera funcionado también ese título como un mundo feliz. Y probablemente, efectivamente, yo creo que el título transmite más lo que la novela describe, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, lo que plantea la novela, que es el diseño de un teórico mundo feliz, más que de un mundo espléndido. No lo sé, no espléndido, magnífico, ¿no? La traducción puede ser un poco efectivamente libre, pero yo creo que es más acertada en castellano que en inglés. Sí. Sí. De hecho tiene bastante que ver, incluso esta traducción al castellano, y no creo que lo buscara el traductor, ¿no? Tiene bastante que ver con la retranca propia de Huxley, ¿no? Sin que sirva de precedente que yo esté de acuerdo con un autor falangista, ¿no? Pero en fin, que me acaba de dejar bastante preocupado, ¿no? Porque en fin, no sabía que el traductor había sido falangista. A ver, es un dato histórico. En esa época los únicos que traducieran falangistas. Claro. Yo creo que acertó. Hombre, a lo mejor incluso el título efectivamente de Huxley tenía más que ver con ese humor inglés, ¿no? Y con esa retranca que efectivamente recorre transversalmente todo el libro, ¿no? Sí. Bueno, y como he dicho al principio, era una frase de La Tempestad de Shakespeare, claro. Y ahí pues sobran las palabras, ¿no? Bueno, pues entremos en los aspectos científicos, y como biólogo molecular supongo que, retrotrayéndote al año 1931, que fue en realidad cuando se escribió la novela, se publicó en el 32, fue muy visionario, pues por ejemplo en términos genéticos de la fecundación in vitro, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que a mí me ha gustado, bueno, la verdad es que la novela la leí hace muchísimos años cuando era casi jovencito, o casi era un niño, y la he tenido que retomar ahora y la he vuelto a releer, y la verdad es que me ha asombrado bastante, ¿no? Y me ha costado un cierto trabajo, porque en los primeros capítulos, que es donde se describe esa sociedad, esa organización científica de la sociedad que lleva, sobre todo en sus aspectos reproductivos, ¿no?, a abolir la familia, a abolir el parto, a abolir el embarazo como el método natural de reproducirse, y lo sustituye por un mecanismo de clonación, de cultivo humano, de cultivo de humanos, y un mecanismo de educación condicionada. Bueno, mezcla cosas que algunas de ellas efectivamente fueron en su momento muy visionarias. Por ejemplo, una de las cosas que plantea es la fecundación in vitro, ¿no? Técnica que hoy en día
es bastante frecuente, casi yo diría que rutinaria, que voy a tirar de apuntes porque no me lo sé de memoria, que lo pusimos realmente de las primeras fecundaciones in vitro que se han recogido en la literatura científica, creo que están allá por el año 76. En el 73 fue realmente cuando se hizo referencia en las publicaciones científicas de la primera fecundación in vitro, aunque fue una fecundación, se llamó bioquímica porque no cuajó, pero las primeras publicaciones científicas con fecundación in vitro ya realmente aceptadas están en el año 76, y en España se consiguió bastante después, y además fue una compañera de Barcelona, Ana Veiga, que es la que es famosa y conocida, sigue dedicándose a la misma cosa, y ahora con las células madre. Así que en ese aspecto fue totalmente visionario, y realmente es una técnica que se ha puesto en marcha, fijaros, 40 años después, ¿no? 40 y tantos años después. Luego hay otra serie de cosas que ya no han sido tanto. Por ejemplo, pues habla de todo el desarrollo embrionario, lo desarrollan en una especie de probetas, ¿no? Lo recubren de material procedente de cerdos, como repitiendo un poco la placenta. Eso obviamente todavía no somos capaces de hacerlo, ni creo que lo vayamos a hacer en el medio y corto o largo plazo, así que le queda mucho todavía para que podamos terminar el desarrollo de un ser humano fuera del útero materno, pero lo que sí está claro es que la primera parte acertó. Luego hay otros elementos que describe la novela, ya digo que cuesta trabajo extraerlos, ¿no? Porque no están, digamos, no hay un apartado diciendo métodos científicos, ¿no? Sino que lo describe muy literariamente, lo cual está muy bien, ¿no? Lo cual es un valor literario evidente, pero para entresacar los aspectos científicos pues cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Claro, pero es que es la única manera de darle verosimilitud. Claro, evidentemente, si no sería un tocho académico y no sería una novela, ¿no? Es obvio. Por ejemplo, habla de la técnica de POTSNAP, que es la aceleración de la ovogénesis, que son ahora mismo no hay técnica que se haga, por lo menos que yo sepa. Acelerar, se puede acelerar en cierta medida por medio de estimulación ovárica la producción de ovocitos o la maduración de ovocitos, ¿no? Bueno, aquí me imagino que hay muchos que sabéis de lo que estoy hablando, otros que no. Es decir, las mujeres cuando nacéis con toda la dotación de ovocitos y van madurando pues periódicamente, aproximadamente una vez al mes, entre 24 y 28 días, gracias a un ciclo hormonal. Entonces, cuando se acaban los ovocitos que tenés almacenados en el ovario, pues se acabó la historia y dejas de reproducirte, ¿no? Por eso es distinto de la espermatogénesis en el hombre, que es continua durante toda la vida, aunque se pierda calidad a lo largo del envejecimiento. Entonces, eso en hacerlo in vitro no se ha conseguido acelerarlo. Lo que sí se consigue es, por medio de estimulación hormonal, que el ovario produzca varios ovocitos en lugar de uno o dos. Por eso en las técnicas de fecundación in vitro, antes de proceder a la fecundación in vitro, se estimula el ovario de la mujer con hormonas para que produzca cuantos más ovocitos mejor, y esos son los que se fecundan o se congelan para posteriores pruebas, porque además el tratamiento hormonal es un tratamiento duro, ¿no? Entonces eso, bueno, la técnica esta también, de alguna manera, también se adelanta, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que habla de la ectogénesis, es decir, el cultivo in vitro de seres humanos, eso evidentemente no se hace, ¿no? Y yo por lo menos espero que tarde mucho en no hacerse, ¿no? Porque si no sería terrible, ¿no? Aunque las mujeres imagino que estáis deseando que seamos los hombres los que tengamos a los hijos en nuestro interior, ¿no? Pero en fin, la naturaleza por el momento es como es. Luego habla de todo el tema del condicionamiento. Efectivamente, el condicionamiento es una técnica o unos procedimientos que son reales, son viables y se hacen ahora. Yo creo que no con tanta eficacia como en el caso del perro de Pavlov, ¿no? Que es un poco lo que aquí se refleja, ese tipo de condicionamiento. Yo no creo que sea tan eficaz ahora mismo el condicionamiento. Yo no soy experto en ese ámbito del conocimiento, pero por lo que he leído, bueno, hay técnicas de condicionamiento y se aplican en educación. De hecho, lo aplicamos todos, ¿no? Cuando tenemos hijos, los condicionamos pues a base de castigo
aunque ahora esté prohibido pegarle a los niños, pero antiguamente se le podía dar un azote, pues le daba un azote cuando el niño hacía algo más, ¿no? Y a base de repetición, Paco, como en la novela, porque Claro. yo me he acordado aquí mucho de los políticos nuestros. Hombre, a base de repetición, no solo los políticos, sino los ciudadanos nos acabamos creyendo todas las mentiras. Claro. Por ejemplo, que estamos saliendo de una crisis. No lo dicen, y acabamos creyéndonos. Hombre, no, esa frase tan de nuestros días, ¿no? De repite una mentira no sé cuántas veces que se convertirá en verdad, ¿no? Sí. Y luego habla de la hipnopedia, ¿no? Que es otro, ese sí que está... Lo de aprender durmiendo. Exactamente, eso sí está demostrado científicamente que no es eficaz. Que te acuerdas de cosas sueltas, a lo menos te acuerdas de frases, pero que llegar a una formación completa, estás durmiendo, eso no... Científicamente comprobado. Sí, se han hecho experimentos y no funcionan. Qué lástima. Si no, todo el mundo estaría con el magnetófono pegado en la oreja, ¿no? Por la noche. Sería terrible, ¿no? De hecho, yo creo que ese tipo de experimentos de condicionamiento, o sea, de métodos como la hipnopedia pueden ser incluso perjudiciales, porque realmente no te dejan desarrollar el sueño natural, el ciclo del sueño natural, que tiene unos ciclos muy establecidos y que con un ruido y con música o con cosas estas se altera, ¿no? De hecho, las personas que duermen en sitios ruidosos pues tienen unos problemas psicológicos importantes por falta de descanso y de sueño, ¿no? Por cierto, que hay una asociación de consumidores que recientemente ha denunciado un curso de inglés precisamente que utiliza este método, y de hecho el anuncio pues era alguien que se metía en su cama y ponía un pendrive al lado con unos altavoces y bueno, vendían eso, ¿no? Que durante el sueño podías aprender un idioma pero vuelve otra vez. Es que yo llevaba en la carpeta cuando estaba haciendo cover, que viene muy a cuento, perdona que interrumpa, yo llevaba una viñeta de Kino, el de Mafalda, que era un señor que aprendía un idioma mientras dormía. Agnes Pryor's video while you asleep. Que era una mezcla que se lo inventaba. Bueno, pues, y entonces te enseñaba todo el curso y al final lo que llegaba, se bajaba del avión, le empezaban a hablar en el idioma y como no se entendía nada, no entendía nada, se echó a dormir, a ver si durmiendo se enteraba. Pero efectivamente eso no es mentira. Otra de las cosas en las que fue visionario, pero desde luego no se ha perfeccionado tanto en la actualidad, es con el rejuvenecimiento o con el no envejecimiento. Porque efectivamente se intenta en la actualidad estar más jóvenes, pero no tan bien como lo estaban los de este mundo feliz. Aquí hay dos elementos que me sorprenden un poco de esa visión de Huxley futurista, ¿no? y de base científica, ¿no? Y como tú bien has dicho, además, él era una persona con una formación científica. De hecho, por ahí he leído una anécdota de que a alguien le dijo que si le hubiesen ofrecido en la vida elegir entre ser Shakespeare o ser Faraday, que él hubiese elegido ser Faraday y no Shakespeare, claro. Hasta qué punto él admiraba la ciencia, ¿no? Es un reflejo bastante interesante de cómo él admiraba la ciencia. En el sentido de lo que tú preguntas, hay dos aspectos que me han sorprendido, ¿no? Uno es que no, y lo dice además expresamente, ese mundo feliz no ha conseguido diseñar una técnica que acelere el desarrollo embrionario. Así que al final los 9 meses son los 9 meses no de embarazo en este caso, porque se hace fuera del útero humano, pero tiene que ser 9 meses en el útero artificial, digamos. Y el segundo, efectivamente, es que no consiguen vencer el envejecimiento. O sea, la gente muere, no consiguen ser eternos, ¿no? En un mundo tan feliz, tan perfecto, pues podrían ser eternos. Yo, de hecho, me acuerdo de una novela de Isaac Asimov que describía cómo era un mundo de seres eternos, ¿no? Debe ser terrible, ¿no? Debe ser aburridísimo, ¿no? Cuando lleva ya 2000 años viviendo, debe de estar aburridísimo de la vida y de todo, ¿no? Y de vuelta de todo. Entonces, pero en cambio lo que sí consiguen, no consiguen detener la muerte, pero sí de alguna manera el envejecimiento, o envejecen en muy buenas condiciones, envejecen siendo bellos, siendo tersos, sin arrugas, sin enfermedades, pero llega un momento en el cual tienen que ir a morir y van a morir en un sitio que se llama Hospital de Moribundos, y allí los meten y mueren felices con música, con unas condiciones para morir felices. Con altas dosis de soma. Sí, por supuesto, pero bueno, soma también lo tenemos hoy en día, ¿no? Sí, y ahora después hablamos del soma si actual, te parece, pasamos a los aspectos sociológicos de la novela, los aspectos sociales. Estamos hablando de una sociedad que es un nuevo orden, que se estructura en un sistema de castas, que todo se hace por una razón económica, todo se hace por el consumo, en donde hay un dios
aunque sea Henry Ford, ellos dicen oh my Ford. En fin, que se parece mucho a algo que conocemos, ¿no? Sí, yo creo que esa es la parte más interesante de la novela, ¿no? Al final lo que describe es un nuevo orden social, un orden de castas, de clases sociales preseleccionadas o decididas, un mundo gobernado por 10 personas en todo el mundo, que son, digamos, uno por cada continente o cada zona del mundo, son los 10 que mandan, ¿no? Y que mandan en nombre de la sociedad. De hecho, por algún sitio hay una frase de condicionamiento social, ¿no? Es decir, la sociedad de alguna manera impone el condicionamiento digamos, por ese llamado bien común, que es el bien de este tipo de sociedad perfecta. Yo no sé si esto recuerda algunas cosas que oímos todos los días, ¿no? Efectivamente, al final es una sociedad nueva y distinta, ¿no? Pero fíjate que reproduce lo mismo que tiene la sociedad, pero organizado de otra manera. Al final hay castas decididas, los alfas son los listos, los deltas son felices, pero al final son las clases sociales, ¿no? Y aquí hablamos de la clase media, de la clase baja, ya no hablamos de la clase obrera, eso quedó antiguo, pero hay pobres, hay ricos, me da igual, al final hay castas. Hay negros, gitanos, etcétera, ¿no? Que de alguna manera también se pueden considerar dentro de ese sistema actual de castas. Así que hasta cierto punto las castas reproducen un poco el actual sistema de clases sociales. Efectivamente, en este mundo perfecto que describe Huxley no se pone en marcha ningún nuevo producto si antes no está garantizado que va a sustituir a uno y se va a ganar más dinero con él. A mí eso me recuerda de que hoy en día todo se justifica en base a que va a crear empleo, ¿no? O sea, hoy era o ayer vi una noticia, ¿y qué noticia era? Era que me dejó como asombrado. Ah, sí, lo de la feria del libro era, sí, algún alcalde ha salido diciendo que lo de la feria, no estoy hablando del de Córdoba, ¿eh? Luego se ve esto por streaming y luego me llama José Antonio y me riñe por haberme metido con él. Algún alcalde, y no era el de Córdoba, que decía que lo de la feria del libro estaba muy bien porque había aportado a la ciudad 40 millones de euros. Digo usted, está muy bien porque la gente lee, es culta y está educada, no porque haya aportado 40 millones de euros, eso también, pues está muy bien por él, pero no, esa no es la razón fundamental, ¿no? Sí, este mundo de Huxley se parece al nuestro bastante en que todo se justifica por la economía. Desgraciadamente el mundo ahora mismo está polarizado por la economía y más con la crisis en la que estamos. Se termina con la cultura y la ciencia. Queridos compañeros científicos, queridos amigos, cultura y ciencia son muy vamos de cráneo, o sea, como este mundo siga por el camino que va, acabaremos siendo proscritos porque seremos los seres más peligrosos del planeta. Pero es muy entendible en el contexto de la novela, totalmente. Se considera a la ciencia y a la cultura muy peligrosa. También queda abolida la familia. Efectivamente. Hablar de padres y de madres está muy mal visto. Y la pareja. Y la pareja, bueno, hay una promiscuidad sexual fundamentalmente promovida hacia las mujeres. Sí, pero es curioso. La novela en ese fondo es bastante machista en ese sentido, porque, ¿no? La mujer es neumática, ¿no? Que dice, es muy machista. Muy neumática. Es muy machista, pero claro, yo lo he pasado todo por ese sesgo tan satírico en realidad que tiene, tan sarcástico, perdón. Sí. Que claro, a lo mejor lo estoy justificando. Que creo que es un machismo de alguna manera impostado y muy crítico, ¿no? Es la sensación que me ha dado. Pero me ha interesado mucho el asunto de la abolición de la familia. O sea, para ser felices tenemos que serlo sin familia. Eso tiene una lectura muy interesante. Totalmente. Yo creo que en el fondo, lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, si se traslada uno a los años 30, cuando se escribe esta novela, que es el momento, hay que situarse históricamente, ¿no? El momento del comunismo, de una serie de... Sí, acaban de salir de Ucrania. Exactamente. Todavía estamos a comienzos de siglo. Exactamente, entonces... O sea, que el contexto es muy semejante al contexto que estamos. Y España está en la Declaración de la República, ¿no? Sí, justo. Entonces, en esas circunstancias sociales, yo creo que la novela lo que está describiendo es... a lo mejor el título sería, entre comillas, que yo le pondría el subtítulo, sería Un mundo comunista feliz. Es decir, lo que describe es un sistema comunista de gobierno y de economía y de todo, pero perfecto, no el imperfecto que luego salió en la Unión Soviética o tal, ¿no? Bueno, claro. Perfecto sobre esos parámetros, evidentemente siempre donde está. Sí, porque para mí es un mundo comunista porque lo que te plantea es
el bien social, el bien de la sociedad por encima del bien del individuo, pero quien interpreta que es bueno para la sociedad no es la sociedad votando democráticamente, sino que son las castas dirigentes decidiendo a ellos qué es lo bueno. Bueno, un comité central, porque realmente esos 10 gobernantes son un comité central. Por eso, ahora, yo cuando lo estaba leyendo desde mi perspectiva actual, situándome en el siglo en el que vivo y en el contexto histórico en el que estoy, para mí era una crítica al comunismo. O sea, quiero decir, la verdad es que yo no he estado en la piel de Huxley y no sé cuál era su intención. Él era un gran crítico con los totalitarismos y es normal que en el año 1931 no se relacione el comunismo con el totalitarismo como lo hacemos ahora. Claro. Entonces, claro, desde nuestra visión del siglo XXI es normal que veamos una crítica al comunismo. Claro. Tiene sentido. Yo así lo veo, ¿no? Y desde luego lo que sí está claro, y yo recomiendo, si os lo habéis leído hace tiempo, volverla a releer el capítulo 17 creo que es donde hay una conversación entre Mustafa Ahmad, que es el administrador general de no sé dónde, el querido líder, exactamente, y John el Salvaje, donde se describe absolutamente una discusión, además está fenomenalmente escrita. Para que no la hayáis leído, John el Salvaje es un outsider, digamos, alguien como de una tribu que no pertenece a ese orden social, pero por circunstancias en la novela llega a bueno, la sociedad es tan perfecta, ¿no?, que permiten incluso, no hay violencia, nadie se enfada, digamos, todo el mundo es feliz porque lo han condicionado a conformarse con lo que tienen. ¿Os suena? ¿No? A mí me va sonando la cosa, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, te lo vas creyendo que eres feliz porque tienes perro, porque veraneas y porque vas al Corte Inglés a comprar y al final te hacen feliz, ¿no? O al Mercadona. Bueno, el hecho es que estamos haciendo propaganda, ¿no? Bueno, eso luego Elena le ponéis un sonido de este que altere, distorsionáis un pitido. Pero en realidad el sentido de la novela es el fin justifica los medios, y os leo textualmente: cualquier cosa con tal de vivir en paz. ¿Qué sentido tiene la verdad y la belleza cuando estallan bombas de anthrax a tu alrededor? Sin embargo, John el Salvaje dice en esa conversación con Mustafa Ahmad, que la verdad es que es un capítulo fantástico del libro: yo preferiría ser infeliz antes que gozar de esa especie de felicidad falsa y engañosa que tenéis aquí. Que realmente ese es el gran dilema que se plantea al lector en esta novela. ¿Preferiría ser feliz a costa de abolir mis libertades individuales? Realmente esa es la respuesta, o sea, la pregunta que se hace a uno mismo, cualquier lector. Yo tengo que reconocer como ciudadano de a pie, ¿no?, y como ser humano que piensa y que tiene sentimientos, que yo he ido evolucionando a lo largo de mi vida, probablemente por los años. Y yo antes era como más comunista, más defensor de que el bien social estaba por encima del bien individual, y yo ahora soy más partidario de la libertad individual, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la novela plantea ese dilema, ¿sí? y la novela lo que a mí me ha hecho reflexionar es: actualmente con la estructura que tenemos, ¿podemos el ser humano ser felices? No lo sé. Yo antes decía por aquí, Carmen, que es decir, nos dan, es decir, el mundo actual, ¿cuál es el paralelismo para mí? Bueno, pues todo está justificado por la economía, no hay condicionamiento, pero te condicionan tu manera de pensar a través de mensajes repetitivos y continuos, y te hacen creer que vas a ser feliz en base a bienes materiales, a tener un piso magnífico, una casa, un cuarto de baño divino, a viajar todos los veranos, a tener un apartamento en la playa, a tener posesiones materiales, pero realmente no te están transmitiendo el ser feliz desde el punto de vista de tu enriquecimiento personal, tu realización personal, sino que el modo capitalista realmente en el cual estamos sumergidos, este mundo liberal en el cual vivimos, lo que quiere es que consumas, y te transmite que tú eres feliz consumiendo lo que quiera que sea. Me da igual libros que cine, y todo al final se traduce en un beneficio económico, ¿no? Entonces ahí es donde establezco el paralelismo. Evidentemente no tenemos unas clases sociales tan rígidas
no vivimos en una dictadura, por lo menos formal, vivimos probablemente en una democracia realmente formal, pero bueno. Entonces, fíjate, antes decía, una de las cosas que también me gustó mucho, me parece interesante del libro, es que en ese mundo feliz, donde todo el mundo vive bien y todo el mundo es feliz y no sufre, y no se pelean unos con otros, no hay guerra, pero permiten que el que no esté de acuerdo con eso se vaya a vivir bien a las reservas de los salvajes, que los mantienen aislados, viviendo en unas condiciones absolutamente terribles, o bien a los, digamos, inadaptados sociales, los mandan a una isla, siguen siendo alfa más o beta menos o delta o lo que quiera que sea, pero se van a vivir a una isla y allí están todos aislados. Y de hecho, en un momento de esa discusión entre Mustafa y John el Salvaje, dice, ¿no? Y probamos a ser una sociedad solo de alfa, y los metimos en una isla, los pusimos a gobernarse a ellos por sí mismos, y al cabo del tiempo pidieron volver a la sociedad. Es decir, fueron incapaces, digamos, las castas dirigentes fueron incapaces de dirigirse a sí mismos, y al final pedían volver al yugo, digamos, de la falta de libertad, ¿no? Entonces, yo ahora mismo valoro mucho la libertad individual y la libertad de que podamos hacer lo que nos apetezca siempre que no molestemos al prójimo. Al hilo de lo que dices, si te parece, voy planteando ya preguntas para el coloquio de después, para entrar en debate. Una es la pregunta que ha hecho Paco, si se puede ser feliz en esta sociedad actual en la que vivimos. Luego, con respecto al mensaje del libro y a la pregunta que cada lector se hace, ¿no? Si hasta qué punto por una felicidad o una falsa felicidad social pues sacrificarías tus libertades individuales. Evidentemente yo creo que casi todos los que estamos aquí tenemos la respuesta inmediata, pero también todos los que estamos aquí haríamos lo posible por no vivir una guerra, ¿no? Eso es una frase que en nuestra generación se la oímos a todo el mundo. Ojalá yo no tenga que vivir lo que vivieron mis padres, mis abuelos, etcétera, ¿no? Y seríamos capaces de sacrificar muchas cosas por no vivir una guerra. Y al hilo de lo que decía, hay otra gran pregunta que se la planteó Huxley tiempo después, no recuerdo si fue en alguna de sus novelas, pero creo que no, en un artículo que decía: ¿una dictadura perfecta tendría la apariencia de democracia? Y te hago a ti esa pregunta primero, Paco. Pues no lo sé, no lo sé. Hay quien piensa que realmente el mundo, yo me resisto a creerlo, ¿no? Pero me resisto a lo mejor más por un romanticismo que realmente por análisis sesudo de la realidad, ¿no? Sí, hay quien piensa que el mundo está gobernado por un grupo de gente que se reúne en no sé qué planta de no sé qué edificio de Nueva York, de Manhattan, y que son los que deciden qué va a pasar en el mundo, ¿no? Que son los que tienen el dinero, básicamente. Y que a base... Bueno, y hay películas que eso lo han reflejado, ¿no? Y que también son... Yo quiero creer que eso es ciencia ficción o política ficción, ¿no? Pero no lo sé. Yo realmente al final acabas pensando que sí, nos están manipulando, que nos dejan votar 4 tonterías, ¿no? Elegir al alcalde, elegir aquí a los diputados, pero que realmente luego, no voy a decir nombres, pero la cadena fulana, la cadena mengana, la telefonía tal, los fabricantes de coches no sé cuánto, no sé qué, pues son los que nos hacen que suba el euro, que baje el euro, que en España tengamos crisis, que no la tengamos. Y a mí que alguien me explique por qué ahora ya no estamos en crisis cuando resulta que tenemos más déficit que teníamos antes, con lo cual, y más deuda, perdón, sí, más déficit, más deuda, y además está otra vez subiendo la prima de riesgo, ¿no? Y que me lo explique alguien porque no lo entiendo. O sea, con los mismos números, o sea, con mejores números, España tenía que ser salvada y ahora España está resucitando del cementerio. Que me lo expliquen, pues yo, como la economía nunca entendí que fuese una ciencia, pues claro, pasan estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, quiero decirte, sí, puede ser, pero yo, francamente, dentro de mi libertad individual, me resisto o quiero resistirme a creer que me están manipulando hasta tal extremo. Sí, porque si no, la única solución que me quedaría sería colgarme de una viga. Y a eso me resisto, todavía me quedan muchos años, espero, y disfrutar de mi familia y de mis nietos después de muchos años de no disfrutar de ellos. Que eso sí es felicidad, ¿verdad? Por supuesto. Eso sí que es felicidad y no ese es el soma que deberíamos de tomarnos todos, disfrutar de los amigos, de la familia
Mira, por cierto, eso de que ahora también tenemos Soma, ¿eh? ¿Cuál es el Soma de ahora? Hay muchos, pero yo creo que la televisión es uno de los mayores Somas que nos están dando para conformarnos con un gran hermano y con este tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor los que estamos aquí no lo vemos, pero hay muchísimos ciudadanos que se lo tragan, ¿eh? Porque si no, no lo pondrían. Claro, porque lo ponen porque ponen anuncios, ¿no? Y si ponen anuncios es porque hay gente viéndolo. Es terrible, vamos, es terrible. Hablando de Soma, precisamente el propio Huxley fue un hombre que, sobre todo en los años 50, experimentó con las drogas de su tiempo y lo probó absolutamente todo, y además se hizo muy místico y hombre, no voy a decir que fuera un gran amante de las drogas, pero es histórico y está investigado, ¿no? Fue un hombre que también cayó en el Soma, como tanta y tanta gente. Mira, ahora oyéndote hablar, recordaba una de las últimas entrevistas que le hicieron a José Luis San Pedro, pocos meses antes de su muerte, fue Jordi Évole en el programa Salvado, y entonces hablaba precisamente José Luis San Pedro de esto, de la manipulación absoluta de los medios de comunicación y que manipulaban a la sociedad. Y le decía a Jordi Évole, pero señor San Pedro, existe un programa como este en el que yo hago lo que quiero, entrevisto a quien quiero y lo hago como quiero. Dice, sí, pero para que esto parezca una democracia tiene que existir programas como el suyo. Y efectivamente. Claro, fue demoledor. Totalmente. Fue demoledor. Y puede llevar razón. Bueno, dejó callado a Jordi Évole, no te digo. Ahora yo me resisto, no quiero, probablemente sea verdad, pero yo no quiero creerlo. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues abrimos el coloquio, si te parece. Hombre, claro. Por la de... Un momentito, que vamos con micrófono, ¿vale? Sí, que es por la grabación, ¿vale? Que si no luego el vídeo... No. Pues mira, este chico de aquí que acaba de levantar... Bueno, perdona, va. Muy brevemente, es que es un comentario. Por la descripción que has resumido los principales aspectos del libro, parecería una hoja de ruta de cómo la sociedad neocapitalista salvaje, neoliberal salvaje, está imponiendo a la sociedad felicidad en bote, con la dosis adecuada, con los mecanismos de Soma adecuados, con las castas adecuadas, y es como que han extraído de los totalitarismos lo más aplicable y lo han hecho o lo están haciendo perfectamente. Y a lo mejor lo que habría que utilizar el libro es como un remedio para ver qué es lo que hace John el Salvaje para salirse de ahí. Ahorcarse. Te lo he dicho antes, que si el mundo es así, lo que nos queda es la viga. John Salvaje termina eligiendo su libertad, que es morir. Entonces, el final del libro es bastante desesperante, vamos. Hola, buenas. Hola. Hola. A mí me gustaría hacer un poco una pregunta más relacionada con la ciencia ficción que con la política ficción, pero de todas maneras creo que es una pregunta muy directa, muy dura, entonces no sé si va a poder responder directamente o lo dejamos pasar. No, adelante. Claro, en contraste con Un Mundo Feliz, o sea, con 1984, Un Mundo Feliz es transparente porque John el Salvaje y los demás personajes pueden ir a ver al líder, pueden hablar con el líder no le prohíbe nada, no se prohíben las librerías, simplemente no funcionan, y ni siquiera te prohíben pensar. Si tú piensas demasiado te dicen, bueno, pues o te mandamos a otra de las islas que están controladas por nosotros y donde hay gente como tú, que es lo que le dicen al final al protagonista, o puedes irte con los salvajes, es decir, a una sociedad que no te controla, o por lo menos no te controla hasta el punto de 1984. Entonces, ¿es de verdad una distopía? No te controla aparentemente, porque lo que te hace es condicionarte al nacer. Es decir, lo que hace es, para evitar ese control posterior, para evitar la necesidad de tener ese control posterior, simplemente lo que hace es, por medio del condicionamiento, hacer que tú no quieras leer, no te preocupes por leer o por conocer otras cosas, simplemente porque no lo necesitas para ser feliz. Entonces te educan cuando naces en esos centros de condicionamiento que se describen en el libro, te condicionan tu comportamiento a que seas feliz con las cosas que te tocan según tu casta, ¿no? Y claro, por eso luego no necesitan prohibir, pero realmente te lo han prohibido antes de una manera, digamos, más subliminal, ¿no? Yo creo que es una distopía mucho más sutil. Más sutil, sí. Hombre, yo, puesto a elegir, prefiero el mundo de feliz que el mundo que describía en 1984. Sí. Prefiero la falsa felicidad que la infelicidad absoluta de aquel mundo. Pero yo, contestando a tu pregunta, lo veo una distopía total, pero claro, mucho más sutil.
Pero claro, también está el hecho de que hay personajes que pueden salirse de ese sistema y que pueden, porque Mustafa tiene libros y me parece que tiene de hecho La Tempestad. Entonces, y él es un alfa, entonces no es tan cerrado ese mundo. Claro, pero Pero Kim Jong-un juega videojuegos. Vale, sí, de acuerdo. Y ve películas de Hollywood, Sí. ¿no? Porque claro, ellos no se corrompen o no son corrompibles. Paco, una pregunta más de filosofía. ¿Crees que es posible ser feliz no siendo, vamos a ver, ser feliz sin ser infeliz? Es decir, ¿para ser feliz necesitas ser infeliz? Ostras. A Ramón Román lo tuvimos el año pasado. Entonces, para ser feliz necesitas saber lo que te Vamos a ver, yo es que creo que realmente si tú no experimentas la infelicidad, Dicho de otra manera, yo no creo que exista la felicidad perfecta. Y o sea, yo creo que la vida es como es y es bueno que haya momentos felices y momentos de infelicidad. O sea, de ese equilibrio, eso es lo bonito de la vida. Yo francamente sería aburrido ser un alfa o un beta, lo que te toque, ¿no? O sea, eres feliz con las 4 tonterías que te hacen hacer todos los días, lo mismo, ¿no? Mecánico. Yo me aburriría enormemente, vamos. Me aburro ahora muchísimo cuando me hacen dar clase todos los días a la misma hora. menos mal que no está Enriqueta. No, es broma, me divierto muchísimo dando clases. No, es que lo que yo planteo es que realmente el fallo que tiene la novela es que yo creo que es irreal pensar que por una droga o un condicionamiento tú vas a poder ser feliz el resto de tu vida, porque yo creo que eso realmente no es así. Es decir, tú incluso drogadictos hay muchísimos, sin embargo no son felices. Sí, pero el planteamiento que hace la novela otro, probablemente no sean felices porque no todo el mundo es feliz. Pero cuando tú, en esta sociedad que se describe en el libro, todo el mundo es feliz y el que no es feliz porque es un poco raro, lo mandan a otro sitio dentro de esa libertad. Entonces los que quedan, digamos, son felices. Cuando tú no ves que nadie es infeliz, es distinto de la situación actual en la cual tú te puedes drogar y puedes creerte que eres feliz durante un tiempo, pero luego... Pero yo voy un poquito más allá, desde el punto de vista fisiológico. Es decir, la felicidad es como que tú te sientes, no sé, satisfecho. Yo creo que es que fisiológicamente eso es imposible. Pero es que Tú eres el biólogo celular. Carmen, pero escúchame una cosa, realmente la felicidad que describe esta novela, si te paras a pensar, no es felicidad. No, exactamente, no es gente que se lo esté pasando bien y riendo a carcajadas, es gente que está tranquila, es gente que no tiene altibajos emocionales. Claro, pero esa es la felicidad que describe. Pero entonces no es feliz. Bueno, relativamente, porque fijaros que una de las cosas que describe la novela en algún momento es que tienen que tomarse una droga, que no es el soma, que es realmente, yo creo que es adrenalina, que es un concentrado de adrenalina, para tener momentos de violencia. Es decir, lo que descubren ellos es que tampoco tú puedes ser perfectamente feliz permanentemente, sino que de vez en cuando tienes que tener episodios de violencia, y entonces lo que se toman esta droga, le pegan, gritan, hacen 4 barbaridades durante un par de horas y ya luego vuelven a la vida normal. O sea que efectivamente parece en la descripción del libro que la felicidad tiene que ir acompañado de un cierto grado de infelicidad, ¿no? Me voy a salir de la novela. Existe, hago la pregunta a Francisco, pero a todos los investigadores, que más de uno por aquí. Existe una base que a mí me gustaba por donde Carmen iba a llevar el tema. Existe una base fisiológica o hay una explicación científica a la felicidad, y hago una pregunta por si hay algún científico en la sala puede aclarar esto, porque últimamente en este momento de crisis que vivimos hay mucho charlatán viviendo de esto, de hablar de la felicidad es posible, y venden como pseudociencia todo esto. Me parece una oportunidad para aclarar algunos conceptos. Desde el punto de vista fisiológico hay hormonas o componentes de nuestro sistema nervioso que efectivamente dan las endorfinas, efectivamente, y la oxitocina, otra serie de drogas, de hormonas
producidas por distintas glándulas y por nuestro propio cerebro, que de alguna manera te fomentan ese estado feliz, ¿no? Pero también hay las contrarias que te provocan otras reacciones químicas o celulares que te provocan dolor. O sea que realmente pretender ser feliz a base de tomarte una droga es lo mismo que pretender adelgazar a base de tomar una droga, ¿no? O sea, adelgaza usted no comiendo, no de tonterías, ¿no? La gente que se cree que todo lo vamos a arreglar con medicina. Eso es uno de los condicionamientos a los cuales nos ha sometido la industria farmacéutica, que es convencernos de que vamos a curarnos de cualquier enfermedad tomándonos una pastilla. Eso es propaganda, eso es mentira. La manera y ahora ellos los benefician porque venden fármacos y ganan mucho dinero, pero la manera de sanar de muchas cosas, por ejemplo una de ellas es la obesidad, no es tomando pastillas, es tomando dieta sana y comiendo menos y haciendo deporte y ejercicio, ¿no? Y aprovecho un poco para vender un paréntesis propagandístico de vida sana, dieta mediterránea, que es lo que trabajamos fundamentalmente en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica. Ahora que se ha ido el director. Aprovechamos Bueno, yo lo que quiero es primero darte las gracias por haber, bueno, a los dos y al ciclo por volver sobre una novela que yo hacía muchísimo tiempo que no había leído, pero que bueno, que me habéis ayudado un poco a recordar. Y yo creo que mucho del debate que estamos teniendo viene justamente por una mala traducción del título. Porque quizá el título, hoy en día un traductor no hubiera traducido Un mundo feliz, sino Un mundo perfecto. O el mundo de los adaptados. Porque en realidad la novela de Huxley se sitúa en un contexto literario que es un contexto muy específico, que es el contexto en el que Unamuno escribe Niebla, en el que Pirandello escribe El difunto Matías Pascal, que es el contexto del personaje inadaptado o del inepto, ¿vale? Entonces, en realidad, John el Salvaje es un inadaptado y el resto de protagonistas son los adaptados a un mundo que es un mundo perfecto. Y entonces, si nosotros analizamos la novela desde ese punto de vista, quizá todo encaja un poco mejor, porque en realidad no se trata de un mundo feliz, sino que es una crítica al mundo de los adaptados, al mundo de la manipulación, al mundo de que si tú te comportas de una manera estable, adaptada, sin altibajos, pues estás en el contexto adecuado. Y justamente como respuesta a ese mundo aparecen pues este conjunto de escritores, ¿no?, en los que el protagonista justamente es un inadaptado, ¿no?, o un inepto. Por ejemplo, el caso también de Svevo, en la literatura italiana también. Es decir, que eso por un lado, es decir, el mundo del inadaptado y el mundo, bueno, pues eso del personaje que está fuera de contexto, que es en realidad John el Salvaje. Justamente el final de John el Salvaje es que decide matarse, y el final por ejemplo, de Matías Pascal lo que hace es hace que se muere, o sea, da a entender que en realidad se ha muerto, se cambia de nombre, pero una vez que se cambia de nombre y que asume una nueva personalidad, no es nadie, porque en realidad es una persona, pero que no existe en realidad. Porque entonces estamos un poco también en ese mundo que es el que está al otro lado ¿no? Y entonces quizás todo esto de si se puede ser feliz o no se puede ser feliz, yo no hablaría tanto de felicidad como de adaptación, ¿no? Y después además las concomitancias quizás con el momento actual es que daros cuenta que se escribe en el año 31, justamente después de una primera guerra y a comienzos o con las bases ya de una segunda en puertas, ¿no? En un momento además en el que se ha sufrido una crisis económica bestial, que es el crack del 29, en un momento en el que se está intentando recuperar una sociedad en base a un concepto que es el concepto de economía y el concepto de rentabilidad económica, con lo cual el contexto parece mentira, ¿no? 100 años después, pero es que prácticamente comienzos de siglo también, que supone también una novedad. Con una diferencia, que ahora no hay referencia, exactamente, no hay contrapeso. No hay exactamente. Entonces ellos tenían claro que acababan de salir de una guerra y que no querían volver a empezar en otra, ¿no? Y todo eso es esa novela.
O sea, yo creo que ahí, cuando se enmarca en ese contexto, cobra mayor sentido tanto el personaje de John el Salvaje como el resto de protagonistas. Lo que pasa es que a ese análisis, que no lo discuto, ¿no? Porque además se me olvidó al principio pedir disculpas porque yo soy de ciencia y por lo tanto de esto de las letras sé menos, ¿no? Y me parece magnífica la intervención. No, vamos a ver, yo creo que hay un tema, no sé si exactamente John el Salvaje es muy inadaptado o no, porque realmente el planteamiento es que John el Salvaje es un individuo que vive en una reserva de salvajes donde están, digamos, los que efectivamente no se han adaptado a ese nuevo orden social, que es hijo de una yo creo que era una beta, ¿no? Una beta que había ido de visita y se había perdido y quedó embarazada de un salvaje y nace John el Salvaje, que por lo tanto tiene ciertas referencias de la sociedad perfecta y además de hecho lo llaman así, en algún momento lo llaman de esa manera y quiere ir a conocerla, con lo cual al final acaba yendo a la sociedad perfecta y acaba el hombre suicidándose, ¿no? Desesperado porque efectivamente el enfrentamiento del capítulo 17 entre Mustafa Moss y John es totalmente, a mí me ha parecido la mejor parte de la novela y es impresionante y describe toda la filosofía del Nuevo Mundo, ¿no? Donde además está mucho de lo que tú has dicho, no se prohíbe tal, pero los libros los tengo yo y solo los veo yo, no los ve nadie más. Pero nadie los pide, o sea, lo cual también estamos un poco en la situación actual. Nos lo tragamos todo, ¿no? O sea, que nos cuentan una película, vámonos, la creemos y hay un 30 y tanto % de paro y la gente no sale a la calle a manifestarse, ¿no? No pasa nada. Estamos un poco conformistas también, ¿no? Entonces, Huxley en el prólogo de la edición, de una de las que me he encontrado, que hay muchas, dice que este es un libro sobre la cordura, que a lo menos tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Yo cuando lo he leído, para mí no es de la cordura, ¿no? Para mí es ese enfrentamiento entre lo que he dicho, ¿no? La libertad individual y el bien social. ¿Pero a qué crees que se refiere con cordura? Pues a mí me ha dejado un poco pasmado, no lo sé si tiene que ver con la inadaptación y por lo tanto con que al final John el Salvaje acaba perdiendo el equilibrio emocional y acabará suicidándose, pero él lo dice él, sí, en el prólogo, también. Y habla también de lo de la fisión nuclear, ¿no? Y prevé para el futuro del mundo, como consecuencia de la energía nuclear, un mundo absolutamente terrible, dominado por dictadores que son los dueños de la energía nuclear, que a Dios gracias no se ha cumplido, ¿no? El mundo que describe... ¿Se puede referir con esa cultura, porque también no lo hemos tocado, Paco, el concepto de civilización? Para Huxley en esta novela el nuevo orden es la civilización, algo muy aséptico, algo en el fondo muy salvaje, pero con una forma exquisita, ¿no? Todo es, por ejemplo, si lo comparamos con el mundo de los salvajes, ¿no? Que no es civilizado, pero civilizado en las formas, no en hay el enfermedad y hay de todo. Sí, pues muy probablemente vaya por ahí, ¿no? ¿Y dónde está la cordura? Un detalle solo que ha salido hoy, es que ha salido una noticia hoy diciendo que más del 30% de los españoles creen que el sol gira... No, bueno... el sol gira alrededor. Exactamente. Que el sol gira alrededor de la Tierra, hombre. Y no están los creacionistas. Por eso hay que seguir financiando las unidades de cultura científica. Claro. El 30%, Carmen, ¿has dicho? El 31 y pico, es que lo retuiteaba antes, vamos. Es que me llama muchísimo la atención. Porque se puede agarrar si llega. En pleno siglo X y XXI. Le quería preguntar porque antes han estado hablando sobre la ciencia y la cultura, que como van ligadas y esta sociedad destruye la cultura, destruirá también la ciencia, creo que lo he dicho algo, pero claro, choca cuando estás leyendo la novela, aunque no hay científicos, existe la soma que implica un alto desarrollo de química, o sea, cuando viajan a la reserva me parece que viajan en un coche volador, existe embarazo ex vitro. Entonces, claro, si se han cargado la ciencia, ¿cómo tienen esa ciencia? ¿Tendrán los científicos escondidos en alguna isla, como al final le propone Mustafa al...? Efectivamente es una sociedad muy tecnificada, muy tecnológica, donde están en los últimos avances, ¿no? Pero curiosamente, efectivamente, no hay científicos. Entonces yo creo que lo que hay no es personas descubriendo
Pues habría que definir qué es un científico, ¿no? Entonces, para mí un científico es una persona que lo que busca es descubrir la realidad de las cosas. Claro, eso no les interesa. A esa sociedad perfecta, alguien que descubra que hay trampa en algún lado, ¿no? Que hay alguien engañando, que pueden hacerse las cosas de otra manera, lo que interesa es que se produzcan bienes. Por lo tanto, lo que hay más que científicos son tecnólogos, son gente que hace soma porque sigue una receta para hacer soma, pero no investiga cómo hacer otra cosa distinta de cómo es el soma. Claro, pero me parece que al principio, en todo lo que es la introducción, que es hasta la mitad del libro, cuando está explicando cómo forman los bebés, explican que están descubriendo nuevas formas de hacer evolucionar eso. Claro, si están descubriendo nuevas formas, ahí tiene que haber científicos que investiguen cómo mejorar los Claro, pero el concepto de la novela no es exactamente el de científico que tenemos ahora, aunque ahora también el científico, digamos, es una mezcla, el concepto que para mí de científico es como más idealizado, ¿no? Que realmente el de tecnólogo, que es el que desarrolla o pone en marcha una técnica con un fin inmediato de beneficio económico o social o mejor rendimiento de un producto, lo que quiera que sea. Entonces, yo creo que el enfoque que tiene la novela es más de tecnólogos, de gente que produce, aunque sean tecnólogos de la vida, también puede ser así. ¿Por qué investigan o trabajan en descubrir y mejorar los procedimientos de cultivo in vitro de seres humanos? Bueno, porque eso les permitirá ser más eficientes, pero no por descubrir cuáles son las bases de la reproducción humana, sino para hacer más eficiente un procedimiento. Al final, para ellos, todo el sistema reproductivo es como una cadena de montaje de coches, y entonces lo que hacen es mejorar la cadena de montaje, pero no averiguar por qué las cosas pasan de esa manera. Y para mí un científico es la persona que tiene la inquietud de descubrir el porqué de las cosas, y eso es lo que ahí no hay. Eso queda reservado para los alfa doble más. Mira, en la novela hay científicos que investigan para que, no recuerdo qué casta de los de abajo, los Epsilon, no les guste el campo, porque claro, si les gusta mucho el campo, se van al campo y allí no consumen, no gastan, ¿no? Y hay una unidad que investiga eso para aplicar lo que sea a los Epsilon para que el campo no sea tan atractivo, ¿no? O sea, es una sociedad tecnócrata. Totalmente, sí, sí, tecnócrata. Yo creo que él no fue muy ambicioso cuando escribió el libro. Cuando él lo escribe está la Fabian Society, llega al Brennan, se viene para acá, Claire Hutchinson se va para Málaga, algunos se quitan. Inglaterra ha sufrido muchísimo al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Irlanda pues, se levanta en armas contra ellos. Se renuncian a luchar en las trincheras, fue un drama terrible. Y en aquel momento la idea de los zares rusos murieron en el 17 y apenas había pasado un tiempo. Y la idea de una ingeniería social que acabara con las grandes revueltas está muy arraigada. En las sociedades calvinistas, muy creyentes en que hay que leer la Biblia, hacerse un razonamiento, tú eres el culpable, etc., sale un tipo de socialismo muy curioso. En Suecia esterilizan a cierta gente para que no se reproduzcan. Todo Escocia, que era muy calvinista, pues el laborismo allí agarra hasta el punto de que Clement Attlee es el siguiente primer ministro inglés y no el que había ganado la guerra en principio, que era Churchill. Yo creo que él quiso lanzar un tema y no quiso atar demasiado cabo. Es la impresión que he tenido luego cuando lo leí, siendo con 19 años y discutiendo, pues estaba absolutamente nubilado. Yo pienso que él no quería. Y ahora viene una pregunta. Me ha extrañado que se fue a Estados Unidos. Acabó perseguido cuando en Estados Unidos persiguen a los guionistas, cuando McCarthy... No me suena ese episodio. Porque hubo muchos ingleses. Inglaterra quiso hacer también ingeniería social en sus colonias, y en África del Sur se hereda casi con el apartheid, cuando empiezan a dividir las diferentes tribus. La ingeniería social ha estado muy
en aquella época era muy fuerte. Yo creo que él no quiere mucho más, se sirve de la biología, a lo mejor se hubiera servido de otra cosa. Él es lo que yo pienso en la distancia de cuando lo leí, que me impactó mucho. Yo fíjate que siempre pienso que, aunque lo que pasa es que en este caso Aldous Huxley escribió después otra novela, si yo no me he informado mal, que algo así como De vuelta a un mundo feliz o algo, volvió a escribir como una reflexión donde sí, la del año 1958, que era una especie de no era una revisión de la novela, pero sí tenía un prólogo revisado. Exactamente. Entonces realmente él no parece que realmente tiene otras intenciones más sesudas, pero yo soy de los que piensan que efectivamente una cosa es lo que un artista hace cuando da a luz su obra como artista, escribe una novela o pinta un cuadro o escribe una ópera o hace una sinfonía, a lo que luego los críticos, los lectores y la historia dicen que quiso decir. Probablemente cuando tú escribes, yo por lo menos cuando hago algo no soy tan sesudo y me pongo a pensar y tal, sino que me sale y escribo. Probablemente un artista pues le pasa lo mismo, se pone en un cuadro, pinta y le sale aquello, queda magnífico, precioso, luego el señor muere, vienen todos los críticos, empiezan a hacer análisis de qué quiso decir, y el señor no quiso decir nada, simplemente se le ocurrió hacer aquello, ¿no? ¿Pregunta allí detrás? Sí, estaba Jesús, ¿no? Jesús, sí. Jesús, no puede estar callado. Esto está Pues prohibido. yo antes te he visto levantar la mano, ¿eh? La levanté antes, pero que para contexto perfectamente, que el tema de los científicos y los tecnólogos, es que esa Pues yo sí tengo una pregunta. es una evolución típica, ¿no? Si lo llegas a saber me callo. Cuando se va hacia la decadencia, se olvida primero la parte científica y enseguida los tecnólogos. Luego los tecnólogos van perdiendo nivel y al final aquello acaba. De eso hay mucha. Hay mucho. Es que la ciencia es un peligro realmente. O sea, en un mundo libre, eso, los científicos somos peligrosos porque somos gente que pensamos. Y además no nos dejamos apabullar por nadie, pensamos libremente, defendemos nuestra libertad hasta extremos increíbles. A ver si soy capaz de hilar todo lo que quiero plantear. Es que en relación a lo último que has dicho, el artista crea y le sale eso, en ese momento no está pensando realmente, pero el artista es fruto de su tiempo. A mí sí me ha gustado la intervención de Carmen, cómo ha contextualizado, mencionar Niebla, Valle Inclán y ese tiempo de la literatura de la inadaptación. Pero no iba mi pregunta por ahí, sí tenía que ver con el contexto, porque al principio de la charla, y nos ha pasado en muchas novelas en este ciclo, que ya son 3 añitos, en las que siempre acabamos diciendo fue un visionario, anunció esta técnica que todavía no era, y esto en el caso de Verne es el caso como más escandaloso porque ha dado pie a teorías absolutamente conspiranoicas, ¿no?, sobre el origen marciano de Verne, que se llega a leer auténticos disparates, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría que todos los que estáis en la sala y que sois aficionados a la literatura de ciencia ficción, pues aclaraseis esto, o sea, si él escribió sobre esa, o sea, si imaginó esa técnica de la fecundación in vitro, es que me imagino que en ese tiempo, en algún sitio, alguien ya habría investigado o habría avanzado o al menos lo ha planteado, ¿no? Si luego realmente se llega a parecer esa técnica a la técnica que en el año 73 se publica. Tú fíjate, yo estoy más... pienso que... Vamos, no soy experto en historia de la ciencia, pero aquí los compañeros de profesión, a ver si me echáis una mano. Yo pienso que en esa época realmente sobre temas de biología reproductiva había poco, muy poco, y lo de la fecundación in vitro yo creo que eso estaba como muy lejano, en los años 30, ¿no? En cambio sí creo que estaba como mucho más en boga el tema del conductivismo, de la formación por la conducta y el tema de la hipnopedia y todo eso era como, se lo tenían creído, ¿no? El tema de meterte propaganda en medio de los anuncios, el tema de transmitirte pensamiento, educación mientras duermes y tal, no formación mientras duermes. Pero el tema más biológico yo creo que en esa época estaba como todavía muy lejano y realmente sí fue visionario, pero a lo mejor fue visionario no tanto de motu propio, sino porque lo necesitaba para la idea fundamental de la novela, que era el nuevo orden social. Claro, el nuevo orden social tenía que destruir la familia, y destruir la familia significaba que la mujer no diese a luz y lo evitasen. Además lo tienen que evitar a base de drogas y a base de tratamientos, porque las hormonas son las hormonas, ¿no? Y eso está ahí. Gracias.
Jesús ahora quiere hablar. Ahora ya lo hemos provocado. Lo conseguí. No, no sé yo ella. No, es un poco con la pregunta que plantea Elena, que es verdad que alguna vez ha salido, ¿no? Y bueno, yo estoy un poco en el sentido en que ella lo ha planteado, de que en principio estamos o queremos siempre cuando sale un libro decir, pues este fue, fíjate que hace 50 años fue capaz de ver no sé cuánto, ¿no? Y entonces lo ponemos en los altares y decimos un tío genial y demás. Lo normal, lo lógico es lo que ha planteado ella. Lo normal es que haya una serie de descubrimientos, de estudios en distintos sitios, y muchas veces esas personas que la vemos como visionarios, que lo que sí tienen es que es lo que yo insisto siempre, Paco también lo hace muchas veces, lo que tienen una capacidad enorme de transmitir eso maravillosamente, de manera que muchos años después de que han muerto sigamos disfrutando y discutiendo sobre el tema. Pero desde el punto de vista de lo que es el avance científico, la gran previsión y demás, pues a lo mejor no es tan grande, simplemente es que nosotros somos unos ignorantes que no sabemos lo que él sabía, por ejemplo, ¿no? Que en un momento dado, pues esa persona ha leído un artículo y ha dicho, oye, tal, le da vuelta, luego tiene esa capacidad y lo transmite. Ahora, hay una cosa que no tenemos que olvidar, y es que siempre alguien tiene que ser primero. Y en algunas de las ocasiones, a lo mejor el primero en plantear la idea interesante es el propio escritor, porque estamos hablando de gente con una capacidad tremenda, en algunos casos, como este, dejarle un científico, no solo un escritor, y puede que se le ocurra. Ahora, yo la verdad es que no sé, lo que sí te garantizo es que, si no esta noche, mañana me voy a poner a buscar a ver si encuentro qué es lo que hay, y si te encuentro algo te lo mando, porque, vamos, es verdad que me parece interesante. Lo que ha planteado Paco es verdad, eso es muy anterior a que se haga. Ahora, parte de cero, hay alguna cosita, algún artículo, porque él se mueve en el mundo científico además, no lo olvidemos, que él ha visto, que ya le ha dado pie, y ese pie es muy pequeñito y él lo ha desarrollado mucho, o ya está casi formado y lo único que ha hecho es transmitirlo en la novela, ¿no? La cosa es que yo he buscado bastante, ¿no? Pues precisamente por la misma pensando, ¿no?, hasta qué punto, pues lo normal es que tú cuando desarrollas en una novela nuevas metodologías porque te fundamentes en algún conocimiento, y he estado buscando un poco lo que me ha parecido. Ya digo que no soy experto en historia de la ciencia y habría que yo creo además que por aquí por Córdoba andamos mal de históricos de la ciencia. No hay ninguno, vamos. Pero lo que me extraña es que son 40 años, ¿eh? Y en 40 años ha cambiado la cosa como de la noche al día, vamos, porque han cambiado los 10 últimos, o sea que figúrate en 40, aunque la cosa va exponencial, ¿no? Entonces, yo creo que en aquella época de temas reproductivos estaban todavía como muy regular, ¿eh? Yo creo que todavía andaban, no se sabía ni, en fin, muchas cosas. Vamos a dejarlo ahí, se está grabando. Pero fíjate, hemos hablado mucho de escritores visionarios con el asunto científico, pero si ahora nos ponemos a analizar todas las novelas que hemos leído en los 2 últimos años, lo han sido mucho más en comportamientos sociales que en avances científicos. En eso sí que han acertado casi la mayoría, o han estado muy cerca de dibujar el mundo actual, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Jesús. Es que puede ser más fácil. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que, si yo tengo que dibujar ahora cómo va a ser la humanidad dentro de 100 años, no tendría... No sé, pero en principio en los parámetros en los que se mueve es más fácil, porque ahí sí que hay historia detrás y hay se trabaja con un montón de gente, yo creo que es más fácil. Pero es verdad, y es verdad, y seguramente saldrán más libros de eso. Con lo que planteaba antes también, ya que más sé que hablo. Paco al principio, ¿no? De esto es una novela de ciencia ficción, en su momento lo era, ahora lo es menos, tal. Eso pasa con casi todas. Yo creo el tema de las etiquetas, el tema de la ciencia ficción es algo, hay historias de todo tipo. Aquí ya hemos visto algunas y hay muchas más. Hay historias de amor, hay historias de venganza, hay historias de violencia, hay policíacas y tal, que transcurren en un entorno donde de alguna manera pues es un poco más o menos raro, o en otro planeta, o con seres extraterrestres, o en un mundo mucho más lejano y demás. Pero al final las relaciones entre las personas, las relaciones entre los grupos sociales, las relaciones de poder, de casta, está a cada lado, eso si te fijas, ya te puedes ir para atrás, griego, egipcio, asirio, tal, es que eso estaba todo por ahí. O sea, entonces, por eso en ese sentido es más fácil. Y luego tú te pones a escribir y bueno, pueden pasar, dentro de 20 años no, 30 no, sale otra cosa que ha puesto otro, pero dentro de 50 sí sale lo que has puesto tú, porque hay ciclos, en fin, todo eso. Sí, yo creo que sí. La historia se repite y la ciencia no. Yo creo que sí. Hombre, la ciencia, la verdad que de momento no se repite tanto, ¿no? Los avances son mucho más grandes en sentido. Al contrario, además otra característica muy importante de la ciencia es que conforme vas avanzando en conocimiento, descubres
las lagunas que tiene ese conocimiento. Y hay siempre el paradigma que había en genética, en biología molecular, en genética, ¿no? de que un gen daba una proteína y eso daba unas características y tal, con la clonación del genoma humano y todo el desarrollo posterior que ha habido de la genética, se ha descubierto que eso no es así, el paradigma se ha caído y lo que sabemos que no sabemos nada, y que un gen puede dar varias proteínas y que esas proteínas están reguladas por otras cosas, y la cosa se ha complicado de tal manera que cada día hay más trabajo para los biólogos moleculares, lo cual es magnífico, ¿no? Para los estudiantes que tengamos aquí, que habrá pocos, pero en fin, algunos hay. Más preguntas, intervenciones. Vamos mal de tiempo, ¿no? Bueno, pues... ¿Otra? Venga, the last. Venga, una micro pregunta. Sí, la última ya, porque sobre lo que se ha estado hablando aquí, que algunas novelas tratan artículos científicos de la época para apoyarse y ver el futuro. ¿Conocen ustedes algún caso al contrario? Que algún científico haya leído una novela y diga, me parece... Yo solo conozco uno, que es el de H.G. Wells, que en una de sus novelas pensó que podía haber un explosivo que actuase con una cadena de reacción, o sea, de reacción en cadena, y un científico que lo leyó descubrió que así se podría hacer la bomba nuclear. Pero aparte de eso, ¿hay algún otro caso que algún científico leyendo una novela, vamos, si ustedes lo conocen o si el público de científicos lo conoce? No, yo no lo conozco, desde luego. Qué buena pregunta para el que viene, ¿eh? ¿Alguien sabe si la literatura ha inspirado a la ciencia? Es muy buena pregunta. Pues lo desconocemos. Tenemos un año, para investigarlo. Es una tarea que nos ponemos para ciencia aficionados del año que viene. Muy bien. Yo quiero terminar acordándome de Lorca y trayéndola a la actualidad, porque en 1931 Federico García Lorca, cuando se escribió esta novela, era un hombre adaptadísimo a la sociedad española de su tiempo, tan adaptado que acababa de venir de Nueva York, le aguardaba un viaje a Buenos Aires exitosísimo, y 5 años después lo mató el nuevo orden social por ser homosexual, masón, socialista, etcétera, según los documentos que hemos conocido ayer, ¿no? Quiero decir que después de escribir esta novela, muy poco tiempo después se impusieron nuevos órdenes sociales en muchos sitios muy cercanos a Huxley. Efectivamente, buscando un poco lo mismo, ¿no? Y bueno, y para terminar, porque es un dato que no sé si conocen, pero la fabulosa edición de Cátedra Letras Populares, que tiene editada esta novela comentada y que les recomiendo, y quiero hacer justicia porque es algo que no se sabe en Córdoba, la dirigen pues una pareja de editores cordobesa y se hace en Córdoba. Son Javier Fernández y Ana Belén Ramos, ex editores de Plurabel y de Berenice. De hecho, la cubierta es suya y esta edición magnífica que pues comenta clásicos de la literatura española en una edición pues grandiosa de Cátedra, sale de Córdoba. Y hay que reivindicar lo nuestro, porque aquí se hacen cosas estupendas y casi nadie lo sabe y casi nadie lo valora. Y pues me ha hecho muy feliz que Elena Lázaro me deje justo esta edición del libro, que si lo van a releer se la recomiendo, porque además incluso no es cara. Está comprada en Barcelona. A mí me gustaría terminar agradeciendo que lo hayáis pensado esto para el día del libro, me parece esencial, y animando a todos a que compréis un libro hoy o mañana, pero a lo largo de estos días, que no os conforméis con tener copias, espero que no piratas, en las tablets o en los libros electrónicos, y que los autores de novelas tienen que vivir y tienen que comer, y lo hacen gracias a que se vendan libros. Así que nada, Oh Brave New World. Oh Brave New World, muchas gracias a todos.